Hola, buenas tardes. El propósito de este video es el conocer cómo se puede utilizar esta herramienta llamada Chivolet, que es un teclado que nos permite poder escribir en algunas lenguas o idiomas antiguos. Entonces vamos a ir viendo pues cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta herramienta. ¿Sí? Luego de que nosotros la tenemos instalada, de que ya hemos instalado este recurso en nuestro computador, vamos a encontrar que al abrirlo se nos va a presentar de esta manera y aquí en la esquina superior izquierda podremos encontrar una donde aparece la chin, podremos encontrar que hay un menú que se va a desplegar de la siguiente manera, mostrándonos cada uno de los idiomas en los que podremos escribir, pues haciendo uso de este teclado llamado Chivolet, ¿sí? Entonces encontramos que se puede escribir en hebreo, en arameo, en siriaco, arábico, etiópico, griego, copto, ugarítico, armeniano, eh, árabe. Tiene una opción que también nos sirve al momento de transliterar, jeroglíficos, acadio, hitita y persa antiguo. Específicamente, pues en el uso que nosotros le podemos dar, aprovecharemos la opción del hebreo, el griego y la transliteración, pues en la medida que necesitemos, sobre todo la opción de la transliteración, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, primero vamos a ver, pues, qué podemos encontrar al momento de estar utilizando la opción de hebreo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros habilitamos esta opción, pues nos va a estar mostrando aquí en la letra, en el circulito de color verde, pues una letra relacionada al idioma que nosotros estemos escogiendo. Ya vamos a ver cómo va a cambiar, pues, en la medida que usemos otra de las opciones que aparecen aquí. Ya teniendo en cuenta esto en cuanto a lo que podemos ver aquí en el teclado cuando tenemos habilitada la opción de hebreo, vamos a encontrar algunas opciones que debemos tener muy presentes. En primer lugar, aquí en esta parte encontramos una opción que dice EZRA y en mayúscula SIL. Y luego junto a ella está una opción que dice SBL Hebrew o hebreo en inglés. Entonces, en ese caso, nosotros debemos mantener habilitada, es decir, que se vea, digamos, gris o oscura la opción que vendría a ser esta que tenemos aquí llamada SBL Hebrew. Esa opción es importante tenerla habilitada para que cuando nosotros vayamos a escribir una palabra en hebreo que estemos necesitando en algún momento en específico, la fuente pues corresponda a la que podamos usar en Word o al estilo de fuente que también encontramos, por ejemplo, en la Tanakh, en su versión impresa, por ejemplo, en la Biblia hebraica Estugartensia, ya que si nosotros habilitamos la otra opción que tenemos al lado, pues digamos, la manera en que se hace el trazo de las consonantes es un poco más diferente. No cambia mucho, pero sí se nota que es tanto más grande como un poco más grueso el trazo. Entonces, normalmente la que estaríamos utilizando es esta que se llama, que tenemos aquí seleccionada, SBL Hebrew. La otra información o las otras opciones que vamos encontrando son las siguientes. Aquí en la parte superior aparecen unas opciones que dicen XML, otra que dice SCAP, otra que dice LGM y otra que dice RTF.
En este caso debemos mantener seleccionada o que se vea, digamos, resaltada en blanco la que dice RTF, así como lo vemos aquí. Esto con el fin de que cuando copiemos una palabra que escribimos aquí y la vamos a utilizar en Word, en PowerPoint, nos aparezca la palabra que escribimos, ¿sí? No se vaya a alterar, no se vaya a modificar, no aparezca en una fuente diferente o con algo adicional que no corresponde pues a la palabra que estamos escribiendo en hebreo o en griego. Entonces debemos mantener habilitada esa opción que tenemos aquí. ¿Listo? Lo otro que podemos encontrar aquí es este icono amarillo, como con dos hojitas en medio de él. Y este icono nos sirve para que nosotros podamos eh, copiar la palabra. Luego de que la hemos escrito, le damos clic en este icono y ya automáticamente va a quedar copiada para que la podamos pues utilizar, como lo decía, en Word, en PowerPoint, en donde necesitemos utilizar la palabra en hebreo o en griego. Esa es la otra opción. Y la última opción que tenemos aquí en esta parte sería este icono de color azul, que para lo que nos sirve es para pegar. Específicamente, pues cuando, por ejemplo, estamos mirando una palabra que tenemos escrita en un texto en Word y queremos, para no tenerla que volver a escribir aquí en el teclado, entonces la seleccionamos allí en Word, le damos control eh, C y luego pues aquí venimos y le damos en este icono, ¿sí? Para que se pegue la palabra que estamos trayendo, digamos, desde Word para utilizarla aquí y poder pues editarla o eh, hacerle alguna modificación que lleguemos a necesitar, ¿sí? Pero pues normalmente el uso que le daremos es para escribir una palabra en hebreo que necesitemos en algún trabajo, en algún documento y copiarla para utilizarla en Word o en PowerPoint. Pero pues está también la opción de traerla de allá hasta el teclado. Luego aquí vamos a empezar a encontrar a mano derecha, en esta columna que tenemos aquí, vamos a empezar a encontrar pues tanto las consonantes en hebreo como la uniculot o las vocales en hebreo, los acentos, eh, algunos signos propios por ejemplo, la crítica textual como son los circelus, y pues otras opciones como son aquí abajo los números, estos paréntesis, pues en dado caso que en algún momento se llegue a necesitar también esa parte, la podemos encontrar aquí abajo. Pero lo que más vamos a estar utilizando pues son estas opciones que están en la parte superior. Entonces, en primer lugar, pues donde tenemos las consonantes, es decir, en esta parte, nosotros podemos darle clic para que las agrupe, digamos, en el orden del alefato, Ales, Bet, Gimel, Dalet, Bat, Sayin, y así sucesivamente hasta la Tap. O si eso manteniendo habilitada esta opción que dice Input Orden o Orden. Esta opción que tenemos aquí, si la mantenemos así, pues no lo vamos a tener en ese orden, como ya lo mencionaba, en el orden del alefato. Luego en esta otra casilla, en esta otra parte, nos va a mostrar las 5 consonantes SOFIT. Aquí nos va la opción, por ejemplo, de agregar el dagesh en dado caso de que la palabra lo requiera. Y luego nos va a ir presentando las vocales y nos van presentando los acentos, ¿sí? Y esto, digamos, es una de las opciones que podemos encontrar para ir ordenando pues la información según la necesitemos. O en esta otra opción que tenemos aquí que se llama Similar Shapes o que está a mano derecha, si nosotros le damos clic,
nos las va a ordenar de otra forma. Específicamente, eh, digamos, colocando una consonante cerca de otra que sea similar en su trazo, que su forma sea parecida, ¿sí? Por ese motivo, nosotros, por ejemplo, aquí en la esquina derecha, encontramos que aparecen juntas estas tres consonantes, ¿sí? La Katsofit, la Dalet y la Resh, que como pues lo hemos visto en clase y tenemos idea, son muy similares en su trazo. Entonces, estarían esas dos opciones, o que nos lo presente en el orden del alefato, o que nos lo agrupe por las consonantes que son muy parecidas. Por ejemplo, aquí abajo estarían otras muy similares. La Sayin, perdón, la Bab, la Sayin y la Nunsofit, ¿sí? Estarían allí presentes. ¿Sí? Entonces tendríamos esas consonantes arriba, Kapsofit, Dalet y Resh, Nunsofit, Sayin y la BAF. ¿Sí? Entonces, esas son dos formas en las que podemos, digamos, agrupar la información según como nos sea más como trabajar para el momento en que vayamos a escribir, pues, nuestras palabras que estemos necesitando en algún trabajo, en algún ejercicio que vayamos a hacer. Luego, aquí en esta parte, vamos a encontrar un teclado que pues digamos va a corresponder con el teclado del computador, de manera que al ir oprimiendo la tecla, según corresponda, pues va a ir apareciendo el signo que esté allí, digamos, relacionado con esa tecla como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos oprimiendo algunas teclas, pues nos va a, digamos, a escribir la consonante o la vocal que corresponda en ese caso. Pero pues una forma más práctica, en dado caso que nosotros necesitemos escribir una palabra, pues es ir buscando las consonantes y por medio del mouse pues le podemos ir dando clic a la letra que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces va a ser mucho más práctico pues mientras nos familiarizamos con tener presente al oprimir qué tecla, cuál letra me va a salir, entonces pues sería mucho más fácil buscándolas a mano derecha y darle clic a la consonante que necesitemos. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso en cuenta, por ejemplo, aquí si nosotros vamos dándole clic, podemos ir escribiendo una palabra que nosotros queramos en hebreo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso podemos colocar la Y, que la consonante Yod, la E, la BAF y la G, que corresponde al nombre del Señor, al nombre de Dios. Entonces, como ya lo mencioné, luego que tenemos la palabra en hebreo, aquí en la parte superior, ¿sí? Porque en esta parte de abajo nos va mostrando, digamos, la letra por la cual se podría transliterar la consonante hebrea, pero no, donde nos debemos enfocar nosotros es en esta parte de arriba, ¿sí? Luego de que ya tenemos la palabra escrita, como les había mencionado anteriormente, nosotros le damos clic aquí en este botón amarillo sin mover nada de las otras opciones y nos dirigimos a nuestra hojita de Word, donde podemos darle control B y automáticamente nos va a aparecer la palabra que estamos escribiendo allí en el chivolet, en el teclado, pues haciendo uso de las consonantes en hebreo. Si notamos aquí en esta parte de donde nosotros podemos seleccionar la fuente que queremos utilizar, aparece la misma referencia que mencionaba hace un instante en el teclado, SBL Hebrew.
va a corresponder la fuente, la manera en que se está escribiendo pues cada una de las consonantes en hebreo. Y pues podemos aquí editar también el tamaño para que pues veamos mucho mejor la palabra que acabamos de escribir. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que podremos estar utilizando la opción del hebreo. ¿Sí? La otra opción que tenemos nosotros aquí en este teclado es la de poder escribir en eh, griego. ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos aquí clic donde dice Greek, vamos a notar lo que mencionaba también de cómo la letra que tenemos aquí en el círculo verde va a cambiar. En este caso, pues nos están colocando una consonante en griego que corresponde a esta, a la sigma, en mayúscula. Entonces, va a ir relacionándose, pues, según si está en hebreo, una consonante en hebreo, si está en griego, una consonante en griego. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí seleccionado griego. Lo mismo en este caso, aparecen más opciones en esta parte. La que vamos a tener habilitada va a ser SBL Greek, ¿sí? Sinaiticus, Biblia LS, Palatino, Linotip, Gentium Alt. Son otros, digamos, estilos en los que se pueden encontrar las letras, las consonantes y las vocales en griego, pero la que más, digamos, comúnmente estamos utilizando y también se corresponde, digamos, como a la fuente que podemos encontrar, por ejemplo, en el Nestlé Aland, que es el Nuevo Testamento en griego, es esta que se llama SBL Greek, ¿sí? Entonces, es bueno tenerla habilitada para que los signos, por ejemplo, los acentos, como el circunflejo que tenemos aquí abajo, nos lo veamos de la misma manera y pues no nos vayamos a confundir de que en el texto bíblico lo vi de una forma y aquí aparece de otra, entonces por eso es recomendable pues mantener esa parte seleccionada, ¿sí? Esa fuente, así como lo tenemos aquí. Y las otras opciones del botón amarillo y azul van a servir para lo mismo que ya les he mencionado y deben mantenerse pues habilitada la opción RTF para que nos aparezca la palabra tal cual como la tenemos en, en griego. ¿Sí? Entonces, aquí también este teclado que tenemos abajo nos va a ayudar a poder escribir utilizando el teclado del computador, ¿sí? Donde cada una de las teclas pues va a corresponder a una vocal, a una consonante en griego y en este caso es un poco más fácil ya que algunas consonantes y vocales corresponden pues a las letras que normalmente tenemos pues en nuestro teclado del computador. ¿Listo? Entonces aquí también podemos hacer uso de este teclado para escribir una palabra y podamos pues apreciar cómo aparecería al momento de pasar a Word. Entonces vamos a escribir una palabra haciendo uso de nuestro teclado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este caso, antes de que se me olvide, vamos a encontrar ordenado también el alfabeto desde la alfa, beta, gamma, delta y sucesivamente hasta llegar a la omega. Y en la parte superior las vamos a encontrar en mayúscula, luego las vamos a encontrar en minúscula. En esta parte vamos a encontrar lo que son los espíritus, ¿sí? Y la diéresis. Y en esta parte encontraremos los acentos del griego. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar otros signos que podemos estar utilizando al momento de escribir en griego, como son, por ejemplo, la iota suscrita, la coronis o el apóstrofo, eh,
que nos van a ser también muy útiles, pues cuando estemos escribiendo una palabra o estemos una oración que necesitemos en algún trabajo o en algún ejercicio que estemos haciendo. ¿Listo? Entonces, esta es la manera como lo vamos a encontrar aquí ordenado. ¿Sí? Y lo mismo, pues tenemos unas opciones aquí en la parte superior para verlo en diferentes formas, ¿sí? Nos va modificando, digamos, el orden en que va apareciendo. Por ejemplo, esta opción lo que nos habilita es que aparezca la consonante, la vocal o la consonante en mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, ¿sí? Una junto a la otra. O tenerla de esta forma, como ya lo habíamos visto, pues las mayúsculas en una línea y las minúsculas en la otra, ¿sí? Ahora sí vamos a ir escribiendo la palabra, entonces en este caso pues nos va a aparecer a mano izquierda, porque a diferencia del hebreo que como vimos aparece a mano derecha, porque el hebreo pues se va a leer de derecha a izquierda, en cambio el griego va a ser de izquierda a derecha como lo hacemos en español. Por eso también se aparece, digamos, al otro lado de la pantalla si comparamos el hebreo con el griego. Entonces aquí vamos a escribir la palabra teos. Entonces aquí le agregamos el acento, buscamos la sigma y pues si por ejemplo necesitáramos agregar la información que nos presenta en el diccionario, podemos agregar la coma, luego la manera en que podríamos encontrar la palabra en genitivo, aquí con el circunflejo. Luego otra comita, perdón, esta coma no, la comita de aquí abajo. Luego encontraríamos el artículo, ¿sí? Y le agregaríamos el espíritu al artículo, ¿sí? Entonces, en este caso, también al darle clic, pues en el botón amarillo, luego podemos ir aquí en Word, darle control B y nos va a aparecer lo que acabamos de escribir. Y nuevamente, si le ponemos el cursor sobre la palabra, nos va a aparecer aquí en la parte superior, pues el nombre de la fuente, que es la misma que teníamos allí en el teclado. ¿Sí? Entonces, luego de que lo tenemos así, pues ya podemos modificar el tamaño para que nos lo veamos de una mejor manera. ¿Listo? Y la última opción que pues utilizaríamos más de este teclado sería esta parte que tiene que ver con la transliteración. ¿Sí? Entonces aquí en la transliteración también vamos a encontrar diferentes signos, letras que se puedan utilizar en algún momento, pero normalmente, pues sobre todo, por ejemplo, en el caso del hebreo, estos signos que aparecen en esta parte son los que podríamos llegar a utilizar en cuanto al tema de la transliteración, ¿sí? Entonces, nos vamos a devolver aquí un momento. Nuevamente, el círculo verde cambió y ahora aparece pues una consonante transliterada. Entonces, vamos a ir a perdón, a hebreo para escribir una palabra y luego pues escribiremos su correspondiente transliteración. Entonces, nuevamente vamos a mirar aquí en hebreo y vamos a escribir la siguiente palabra. Aleph. Vamos a buscar aquí la vocal tipo E llamada Hatapsegol. Luego la Lamet, con la vocal O llamada Holam, que la tenemos aquí. Luego viene la consonante E con la vocal Irik, que la tenemos en esta parte aquí. Y por último, la Mem Sofit. Entonces la vamos a buscar aquí en la parte de la Sofit y tendríamos la palabra Elohim, ¿sí? Entonces la copiamos, la vamos a colocar en nuestro archivo de Word. La vamos a ampliar para verla mucho mejor.
Y ahora sí vamos a utilizar la herramienta de la transliteración, pues para ver cómo nos quedaría la transliteración de esta palabra, ¿sí? Entonces, nosotros, en cuanto a la consonante Aleph, ya tenemos presente que se transliteraría haciendo uso del siguiente signo, que es como una comilla eh, en la parte superior, ya que como la Aleph y la Ayin no tienen sonido, pero sí se deben representar. Entonces, la Aleph se representaría de esta manera y la Ayin, la comillita, hacia el otro lado, es decir, esta que tenemos aquí abajito, en esta opción donde estoy señalando con el mouse. Ya tenemos la Aleph, ahora vamos a colocar nuestra vocal E, luego vamos a colocar la L, la O, y una forma en que se talitera, por ejemplo, esta vocal O es colocándole este signo sobre la O, ¿sí? Esto, pues específicamente se hace con el fin de que se pueda, al ver la palabra transliterada, tener como una referencia de a qué O en hebreo corresponde, ¿sí? Así como la comillita con la Aleph y la Ayin nos ayuda a saber esta palabra originalmente en hebreo comienza con Aleph o comienza con Ayin, pues estos signos, digamos que se le agregan a las vocales, también nos ayudan a saber la palabra en hebreo tiene específicamente esta A, E, I, O, U, entonces digamos se va haciendo la distinción por medio de esos signos. Luego buscamos la H, la vocal I, nuevamente también esta I, que sería la I, podríamos agregar este signo y vendríamos a la consonante M, ¿sí? A la MEM. Le damos clic en el botón amarillo, vamos a nuestro texto en Word y al darle clic, perdón, al darle control C, nos va a aparecer la palabra que estamos transliterando y pues la podemos ver aquí de una mejor manera, ¿sí? Para en algún trabajo, texto que estemos escribiendo, el estudio de algún pasaje bíblico que queramos colocar la palabra de esta forma, digamos, con su correspondiente transliteración, podamos hacer también uso de esa herramienta, pues, para aprovecharla al máximo. Entonces, esta sería la manera en que podemos utilizar esta herramienta. Eh, una precisión más es que lógicamente para que la fuente en hebreo y la fuente en griego no se nos dañe, con anterioridad debemos de haber instalado la fuente SBL Hebrew, SBL Greek en nuestro computador, ¿sí? Que eso ya pues se los he compartido en otro video para que sepamos cuál es el proceso o la manera en que se puede instalar esa fuente. ¿Listo? Entonces, espero que este video sea de mucho provecho para pues utilizar estos recursos, estas herramientas pues al momento de ir aprendiendo hebreo, ir aprendiendo griego, en el momento en que lo necesitemos en algún trabajo podamos pues aprovechar al máximo todas estas ayudas. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao.